Bueno, bendiciones hermanos y amigos, shalom, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Le damos gracias al Todopoderoso porque estamos con vida y pues nos ha permitido llegar una vez más hasta este momento. Vamos a continuar con la segunda parte. El tema lo iniciamos el día de ayer, ¿verdad? Si hay algún hermano o amigo que no ha visto esta, digamos, que no vio la parte del día de ayer, que es la primera parte, le invito a que pueda ingresar pues ahí a mi cuenta de Facebook y ahí puede pues observar, puede ver el video, la parte 1, ¿verdad? La parte 1 del tema que estamos tocando, ¿verdad? El cual se titula La ley de Dios y el nuevo pacto. La ley de Dios y el nuevo pacto. Bueno, es un tema de verdad apasionante, ¿verdad? Para todos aquellos hermanos y amigos que desean, de verdad, aquí sí estamos hablando de alguien que desee, de verdad, con todo su corazón, conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Eterno en las Escrituras. De verdad, como he dicho en otras oportunidades, hay una bienaventuranza, hay una felicidad. El Mesías, nuestro amado Mesías, él decía, bienaventurados los que tienen hambre, ¿verdad? Y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, sí, de verdad, si tenemos hambre y sed de justicia, pienso que este estudio va a ser de mucha bendición. De verdad, solamente la palabra de Dios, la palabra del Eterno, es la única que pues puede darnos vida a través del Espíritu de nuestro Mesías. Así que para seguir en esta segunda parte, le invito para que hagamos una breve oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Padre bueno, porque has tenido a bien darnos la vida, Padre, y pues que hayamos estrenado misericordias en este día. Bendecimos tu nombre y te damos de verdad gracias porque no nos ha faltado nada. Tú estás pendiente de nosotros y de verdad que nos sentimos muy agradecidos, Padre, por todos tus favores y por todas tus misericordias. Bendito y exaltado sea tu nombre, bendito sea el nombre de Yeshua también, tu Hijo amado, en quien, bueno, tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza. Pedimos que seas tú el que nos enseñes a través de tu palabra y que cada uno de mis hermanos que escuchen este tema, pues que cada uno pues sea buena tierra. Alcanza, Padre, a las personas que tienes que alcanzar. Siempre tu palabra dice que tú añadías a la congregación aquellos que habían de ser salvos. Te pedimos que estos videos puedan llegar a más personas, a muchas personas, y que pues en realidad lo que queremos o lo que yo quiero acá pues no es tanto, no es que escuchen mi voz, ¿verdad? Sino pues que escuchen tu preciosa voz, Padre. Eso es lo que importa. Bendito y exaltado sea tu nombre, quédate con nosotros a través de tu Espíritu. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén. Muy bien, en el primer audio, o sea, en el primer tema sobre o en la primera parte, más bien dicho, de este tema, la ley de Dios y el nuevo pacto, estuvimos hablando, ¿verdad?, de la importancia que tiene para Dios la ley. Dijimos que la palabra ley, ¿verdad?, en hebreo es la palabra Torah. Dijimos que la Torah compone los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, y que toda la Biblia o sea, después Josué, Jueces, Ruth, toda la Biblia nos va a hablar acerca de la ley, es decir, de la Torah, de esos primeros 5 libros, porque es el primer rollo en escribirse, ¿verdad? Dijimos que el Antiguo Testamento, llamado Tanakh, ¿verdad?, estaba compuesto por 3 rollos, y el primer rollo es el rollo de la Torah, ¿verdad? Es decir, que la Torah constituye el fundamento para nuestra fe, porque es decir, son los pilares, ¿verdad? Son los pilares, esos 5 primeros libros, de todo lo que va a pasar después. Los profetas van a venir, ¿verdad? Van a venir los escritos, van a venir los reyes, se nos va a contar la historia, ¿verdad?, de todo lo que pasó con nuestro pueblo,
cuando nuestro pueblo falló, cuando nuestro pueblo pudo guardar su ley, ¿verdad? Su Torá. Así que vamos a continuar, ¿verdad? En esta oportunidad con nuestro tema. Así que también, ¿verdad? Otra cosa que dijimos es la importancia de conocer qué cosa es pecado, ¿verdad? Eso es importante. Y dijimos, ¿verdad? Que pecado es la infracción a la ley de Dios. ¿En dónde estaba eso? En Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Así que después de avanzar, ¿verdad? Pudimos ver con los diferentes pasajes, Josué 1.8, Salmo 1, Proverbios 3, Proverbios 7, estuvimos estudiando el Salmo 119 con sus diferentes pasajes, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pudimos ver cómo el Eterno, ¿verdad? Hace el llamado para su pueblo en el Salmo 78, diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley. Proverbios 28.9 nos decía una cosa bien importante, ¿verdad? Nos decía la palabra que el que aparta su oído para no oír la ley, es decir, la Torá, su oración también es abominable. Entonces, todo eso conforma la palabra que para nosotros, oiga bien, que para nosotros hoy en día, pues deberíamos de tomarlo bien en serio. No es una palabra para otros tiempos. La palabra de Dios es la palabra de Dios y es para todos los tiempos, ¿verdad? La misma Biblia, la misma Escritura dice: cáese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esa es nuestra confianza, ¿verdad? De que tenemos un Dios, un Elohim. Elohim es Dios, en hebreo es Elohim, que no cambia, ¿verdad? Un hermano me preguntó hace poco por qué no le llamábamos al Mesías Jesús, por qué decirle Yeshua. Bueno, le voy a decir así brevemente, ¿verdad? De verdad, el nombre del Mesías, al cual nosotros tenemos como nuestro rey, ¿verdad? A pesar de que el Nuevo Testamento fue escrito, o más bien dicho, tenemos los escritos en griego, ya que muchos de los escritos originales del Nuevo Testamento se desaparecieron, ¿verdad? Pero nuestro Mesías, el cual es nuestro rey, nació en el seno de una familia judía, con un padre y una madre judía, por lo tanto él también es judío. Y bueno, por ahí tenemos la plática con la samaritana, donde ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, hablas con una samaritana? ¿Verdad? Porque judíos y samaritanos no se llevaban. Porque hay otra vez donde le dicen: tú eres el rey de los judíos, y así fue el rótulo que le pusieron en la parte de arriba, ¿verdad? El mismo Mesías le dijo a la samaritana: ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Y es por esa razón de que el nombre de nuestro amado Mesías, él tenía un nombre hebreo, y ese nombre hebreo o ese nombre judío es Yeshua. Por ejemplo, hoy en día, cuando una persona dice Jesús, igual pues yo les digo, usted puede llamarlo como guste, pero sería bonito, ¿verdad?, que usted también le llamara a nuestro amado Mesías con el nombre que le llamaban su papá, su mamá, con el nombre que le puso el ángel allá en el libro de Juan 1.21, ya que los nombres hebreos tienen significados. Los nombres hoy en día, ¿verdad?, inclusive por decirlo así, el nombre Jesús, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien qué significa Jesús, tiene que irse al hebreo para decirme el significado. ¿Por qué? Porque solamente así, por el nombre Jesús, que es una latinización y hasta cierto punto una deformación del nombre original, no puede tener ningún significado. Si usted busca el significado del nombre Jesús, se tiene que ir al hebreo para decirle que el significado es la salvación de Dios, porque eso es lo que significa hasta el día de hoy. Usted escucha a alguien hablando en hebreo y alguien dice Yeshua, es la salvación. Entonces, ¿quién es la salvación para nosotros? Nuestro amado Mesías. Aunque ese no es el tema, ¿verdad? Yo pienso que voy a hacer un tema especialmente, ¿verdad?, acerca del nombre de nuestro amado Mesías, ¿verdad? Pero en este momento, ¿verdad?, lo que quiero que nos enfoquemos es a seguir nuestro tema, el cual estábamos hablando acerca de la importancia de la ley de Dios y el nuevo pacto. Bueno, después de haber visto una serie de pasajes donde pudimos observar cómo Dios habla acerca de su ley y también se lamenta al decir: dejaron mi ley,
tuvieron mi ley como cosa extraña, abandonaron mi ley, no quisieron mi Torá. Y el Eterno de verdad les dice allá en el libro de Jeremías, no hombre, sí, miren, si ustedes hubiesen andado en mi ley, si hubiesen andado en mis mandamientos, su paz ahora fuera como un río, así dice, como un río, tuvieran mucha paz. Esa es la paz que Dios da, que viene a través de guardar sus mandamientos, a través de la obediencia a la Torá. Ahora, vamos a entrar al libro de Hebreos. Yo les invito para que abramos las escrituras en el libro de Hebreos capítulo 8, del verso 1 al 13. Hebreos capítulo 8 y verso 1 al 13. De hecho, ¿verdad? El día de ayer terminábamos hablando un poquito acerca del nuevo pacto, ¿verdad? Y yo les hacía mención, ¿verdad? Acerca de qué es lo que Dios entregó, qué es lo que el Eterno entrega en el primer pacto, ¿verdad? Y obviamente pues llegábamos a la conclusión de lo que el Eterno entrega en el primer pacto cuando saca a Israel de Egipto y lo lleva al monte Sinaí, es la ley de Dios, la Torá. Eso es lo que el Eterno entrega a nuestro pueblo Israel, ¿verdad? A través de Moisés. En aquel caso de aquel pacto, Moisés es el mediador entre Dios e Israel, entre el Eterno e Israel. Ahora, sabemos de que en aquel tiempo pues pasó un problema bien grande, porque cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, tuvo que quebrarlas. Y tuvo que quebrarlas no porque él quisiera quebrarlas, sino que vio al pueblo que estaba cometiendo idolatría con el becerro de oro y que quebró aquellas leyes. De verdad que el Eterno estuvo a punto de destruir a nuestro pueblo, ¿verdad? Pero ahí se ve Moisés al final termina orando y el Eterno perdona al pueblo y obtiene, ¿verdad? Moisés el perdón, ¿verdad? Y sube nuevamente a recoger las tablas. Está otros 40 días en ayuno y 40 noches y baja con las nuevas tablas de la ley. Entonces, pero durante el camino, es decir, durante todo el desierto, ¿qué pasó con nuestro pueblo? Bueno, fueron cayendo uno a uno, ¿verdad? En un momento dado, después de haber salido de Egipto y llegaron después de un año a Cades Barnea, que estaban ya a entrar a la tierra y el Eterno les dice, vayan, hoy es el momento, que vayan, pero en lugar de ir ellos se ponen, ¿verdad? No, pero mejor mandemos espías, ¿verdad? Y llegan por ahí y le dicen a Moisés que envíen espías. Y los espías fueron, 10 espías venían con malas noticias, el pueblo les creía a los 10 y el Eterno, pues, ¿verdad? Da un dictamen. Todo esto pasó por la incredulidad, porque si estaban ya en Cades Barnea y el Eterno les dice, eso está en la Escritura, que vayan y tomen posesión de la tierra, ellos dudaron y dijeron, mejor mandemos personas para... Llegaron donde Moisés y le dijeron, mira, mandemos unas personas para que vayan a ver si es cierto que la tierra es una tierra buena y la tierra es una tierra que fluye leche y miel. Eso estuvo mal, porque eso era dudar del Eterno. El Eterno les había dicho que era una tierra que fluye leche y miel, tenían que ir y tomar posesión de ella. Entonces no lo hicieron. Al no hacer eso, en aquel día se da el dictamen, el Eterno establece el juicio y les dice que van a quedar todos tendidos en el desierto, que nadie va a pasar a excepción de los menores de 20 años. ¿Vea? Y van a andar, además también se les dice que van a andar 40 años en el desierto, vagando para arriba y para abajo, ahí, hasta que se cumple el tiempo. Como castigo. Esa fue la 10ª vez que el Eterno había provocado al Eterno, a la ira del Eterno, así lo dice. Entonces, bueno, después de todo, ¿verdad? Ya al final Moisés en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, Moisés dice que en los posteriores días, ¿verdad? El Eterno va a circuncidar el corazón del pueblo, dice que lo va a lanzar, dice que él sabe que los hijos de Israel van a pecar y sabe que el Eterno los va a lanzar a la dispersión, pero también a la misma vez dice que Israel en el exilio va a tener salvación, que los hijos se van a arrepentir y que el Eterno va a circuncidar su corazón para que aprendan a temer al Eterno y les sean un pueblo obediente. Bueno, eso es el primer pacto. En todo eso, ¿verdad? Ya Moisés mismo, porque la solución ya estaba, es decir,
ya de antemano, ¿verdad? Ya el Eterno tenía preparada la salvación que iba a dar en los tiempos postreros. Ya Moisés mismo anuncia que en el futuro el Eterno iba a levantar un libertador como él, un profeta como él, así. Profeta como yo levantará el Eterno de medio de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que desde ya nos viene hablando, juntamente con los profetas, de que vendría un momento en el cual vendría un libertador, vendría un profeta, vendría un Mesías, y este Mesías libertaría al pueblo de una vez y por todas. Entonces, las escrituras y los profetas comienzan a hablar de un nuevo pacto, ¿verdad? De un nuevo pacto. Y el punto, y esto lo tenemos que tener bien claro, pero de verdad, bien claro, es de que cuando el Eterno entregó la Torá, la ley a Israel, no quiere decir de que, es que en aquel tiempo a Dios se le ocurrió dar la ley a Israel, pero después que Dios dijo, no hombre, la verdad que no debía haber hecho eso. Mejor ya sé, mejor les voy a enviar la gracia, porque la ley ya vi que no la pueden ni guardar, ¿verdad? No, entonces, ya sé, la gracia les voy a mandar. No nos equivoquemos. La ley y la gracia no están en desacuerdo. No están en desacuerdo. Estas cosas han surgido por textos mal interpretados como Romanos 6:14. Espero que lo veamos el día de hoy, donde dice que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí se cree de que la gracia vino a sustituir la ley. Y realmente no es así. No es así. La gracia sí vino, es más, le voy a decir, la gracia siempre ha existido. Dios es un Dios de gracia. Pero cuando se habla de gracia allá en Romanos, hay que entender de cuál ley se está hablando y de qué está hablando al decir gracia. Porque la gracia no es un libertinaje. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es algo contrario a la ley. No. Espero que podamos darnos cuenta, porque vamos a entrar hoy al libro de Hebreos capítulo 8. Así que les invito para que con su Biblia podamos, ver lo que aquí el autor del libro de los Hebreos nos está diciendo. Dice así Hebreos 8, capítulo 1, y vamos a leer hasta el 13. Todo el capítulo, pero vamos a ir paso a paso. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Verso 4. Así que si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo o a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vamos al 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Cuando dice tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando del ministerio del Mesías, nuestro sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto. Oiga, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Lo que las escrituras acá a través del libro de Hebreos nos dan a entender es que tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y que se ha sentado a la diestra de Dios, del Eterno. Y las escrituras nos lo dice, ¿verdad? De que nos habla de Moisés cuando el Eterno le dijo que hiciera el tabernáculo conforme a todo lo que él le había mostrado en el monte.
¿verdad? Y en el verso 6, después de haberle dicho eso, ¿verdad? Porque aquel tabernáculo era figura del que está en los cielos, porque todavía sigue estando, de acuerdo a la Biblia, sigue estando ese templo y ese tabernáculo en los cielos. En el verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, el ministerio de nuestro Mesías es mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Está diciendo que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Aquí hay que entender, porque no se está diciendo acá, miren, el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Está hablando del Nuevo Pacto y de Antiguo Pacto. Cuando está hablando de Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, es porque cuando el Eterno entrega la ley de Dios, la Torá, a través de Moisés en el monte Sinaí, fíjese bien, en ese momento el Eterno estaba estableciendo lo que llamamos el primer pacto. Se hicieron, inclusive en Éxodo capítulo 24, dice que se sacrificaron animales, se tomaron en un tazón y la mitad de ellos dice que, bueno, se roció sobre el libro y sobre el pueblo se roció la sangre del pacto. O sea, es decir, estamos hablando que el antiguo pacto fue hecho con sangre de animalitos y el nuevo pacto fue hecho con la sangre de Yeshua, con la sangre de nuestro amado Mesías. Entonces, cuando las escrituras nos vienen diciendo que Él es mediador de un mejor pacto, la pregunta es ¿por qué es mejor? No solamente porque vino el Mesías, hay más, ¿verdad? No quiere decir que eso no sea grandioso, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero dice, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y luego dice, porque si aquel primero, está hablando del pacto antiguo, de cuando el Eterno entrega la Torá a Israel a través de Moisés, si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo pacto. En otras palabras, si el primer pacto que el Eterno hizo con la nación de Israel no hubiese tenido un defecto, que ya lo vamos a ver, si no hubiese sido ese defecto, no hubiese habido un nuevo pacto. La pregunta es, ¿cuál es el defecto que tuvo este pacto? Miren, vamos a decir así. Cuando hablamos del antiguo pacto o del primer pacto que Dios hizo con Israel, ¿verdad? El Eterno entrega la ley, su Torá, y se la entrega a un mediador llamado Moisés. Y Moisés, como es un mediador, se la entrega al pueblo. ¿Cuál es el fallo? ¿O cuál es el defecto que tuvo ese pacto? Pues el defecto no puede estar en la ley de Dios, en la Torá. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 19:7 que la ley, que la Torá del Eterno es perfecta y restaura el alma. Es perfecta. Entonces, si el defecto no estuvo en la ley de Dios, en la Torá, el defecto estuvo en el hombre. Y más directamente, el defecto estuvo en el corazón de nuestro pueblo. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por la incredulidad que tuvieron, por lo cual cayeron en el desierto. Entonces, si tenemos la ley de Dios dada en el antiguo pacto, a través de Moisés a Israel, y estamos viendo que el defecto es el corazón del pueblo, ¿qué vamos a cambiar? Bueno, lo que se dice popularmente hoy es que el Mesías vino y clavó la ley en el madero y dejó la gracia. Momento, la Biblia no enseña eso. Eso viene de tergiversaciones, principalmente de los textos del apóstol Pablo, de los cuales espero, no sé qué tanto podamos avanzar el día de hoy, pero vamos a tocarlo. Cuando nosotros vemos lo que las escrituras nos están diciendo, es de que el Eterno, fíjense bien, si el defecto está en el corazón de nuestro pueblo, lo que va a cambiar no va a ser lo que no tiene defecto,
va a cambiar la parte defectuosa para que el nuevo pacto venga a arreglar ese defecto que tuvo el antiguo pacto. Y es entonces cuando las escrituras nos comienzan a hablar acerca del nuevo pacto. ¿Y qué es lo que nos dice el nuevo pacto? ¿Qué es lo que Dios ofrece o qué es lo que el Eterno viene a dar en el nuevo pacto? Pues justamente la Biblia lo que nos dice es, ¿verdad? Y creo que ese texto lo leíamos ayer, el texto que tenemos en Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20. Vamos a ver los pasajes, son dos pasajes. Uno está en Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20. ¿Qué nos dice Ezequiel 11, 19? Ezequiel 11, 19 dice: yo le voy a quitar ese corazón de piedra. Fíjense bien. Yo le voy a quitar ese corazón de piedra y voy a ponerles un corazón de carne. Ahorita lo vemos acá. Estaba cargando esto. Dice así: y les daré un corazón, oiga, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es lo que decía el día de ayer, creo que leíamos en la primera parte de nuestro estudio, ¿verdad? Leíamos un pasaje en Ezequiel, si no me equivoco es Ezequiel 7:12, donde el Eterno dice: bueno, yo, ¿verdad? Les hablé y les dije, yo clamé para que ellos escucharan mi ley, pero ellos hicieron su corazón como diamante. Diamante no en el sentido de que es precioso, no, sino que duro como el diamante. El diamante es no sé si, yo creo que es el metal más duro que existe, no sé si habrá otro que habrán hallado, pero es de los metales más duros que existen. Es una piedra preciosa, pero dura. Entonces el Eterno dice, su corazón es como diamante, duro, porque yo les hablo y ustedes no me escuchan. Entonces lo que va a pasar es que cuando ustedes me hablen, yo no les voy a escuchar, dice el Eterno, porque cuando yo clamé, ustedes no me oyeron. Y eso es lo que estamos viendo nosotros acá, donde el Eterno está diciendo, fíjense bien, que para el nuevo pacto lo que va a hacer es que va a realizar una circuncisión. Esa circuncisión de la que nos hablaba Deuteronomio capítulo 30 es la circuncisión del corazón. Eso, es quitar la dureza del corazón y tener un corazón y un espíritu nuevo, un corazón sensible a su palabra, un corazón de carne, un corazón que le crea al Eterno, un corazón sensible, un corazón que se ponga a pensar, ¿verdad? Ya muchos de nosotros tenemos hijos y ustedes saben, bueno, todos los que tenemos hijos saben el amor a nuestros hijos, cuidamos a nuestros hijos, realmente queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Y en el afán de querer lo mejor para ellos, pues vamos también a darles leyes y a decirles cosas que tienen, cosas que no tienen que hacer, aunque muchas veces tal vez en algún momento a ellos no les gusta mucho, pero en realidad uno como padre quiere lo mejor para ellos. Lo mismo el Eterno, Él quiere lo mejor para nosotros. Y por eso es que entrega la ley, que son leyes. No son leyes como para decir, ¿verdad? Bueno, la verdad que aquí están las leyes y si te va mal es tu problema. No, son advertencias del Eterno. Son advertencias. Son advertencias como las advertencias que tenemos en las señales de tránsito. Muy parecidas. Vea, usted va a un lugar y le dice, curva peligrosa, baje la velocidad. Si va con todo va a ir a tener un accidente. Y así hay muchas señales de tránsito, que todo el objetivo es que vayamos con precaución y que no vayamos, si es posible, a perder la vida. Entonces lo mismo es Dios, lo mismo es el Eterno. Al dar su ley, todo lo que quiere es que nos vaya bien. Por eso le decía él a Josué, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Torá, sino que más antes meditarás en él de día y de noche. Porque solo entonces, no de otra manera, solo entonces harás prosperar tu camino
y todo te va a salir, pero de maravilla. Todo te va a salir bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo quiero decirles, amados hermanos, que cuando tocamos los pasajes, uno no puede tocar un pasaje y sacarlo del contexto. El 1.9 es para mí, pero el 1.8 ese es para Israel. No. La Biblia es para todos. Y la Biblia contiene bendiciones para nosotros. Y la Biblia también contiene promesas para nosotros. Pero también como hijos también tenemos responsabilidades. Y eso porque a muchos de nosotros nos gustan las promesas. Cuando pases por las aguas, vea, no te ahogarás. ¿Verdad? Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Eso nos gusta, ¿verdad? Pero no vemos ahí a quién le está diciendo. Israel, pueblo mío, eres tú. Ah, Israel. Israel tiene mandamientos, leyes que guardar. Pero si a nosotros nos dicen que hay que guardar, no, ahí ya no. El Salmo 91, bonito el Salmo. Un Salmo de promesas. Pero hay algo más. ¿Verdad? Yo puedo decirles, miren hermanos, fíjense que vamos a estudiar la historia de David, Goliat, ¿verdad? Y vean qué hombre más, ¿verdad? Lleno de fe, que llegó, nadie quería enfrentar al Goliat, pero este hombre sí, ¿verdad? Vino y le digo, vea, ¿quién es este incircunciso que está incitando a los escuadrones del Dios viviente? Tú vienes a mí ¿con qué? Con espada, lanza y jabalina, y yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos. Y fue, ¿verdad? Llevaba 5 piedras lisas y con la primera que le dio lo mató. Así que usted también, ¿verdad? Usted levante usted la cabeza, que usted también, ¿verdad? También Dios está con usted, y venimos y nos emocionamos y muchas veces pasa de que al momento de estar en situaciones difíciles y decimos, pero es que ¿cómo es que David ganó y yo no? Ah, sí, la verdad que esos eran hombres, de verdad que eran, y de verdad que eran hombres santos. No estoy negando eso. Pero, ¿quién era David? Para comenzar. No solamente es de decir, usted también diga lo mismo. Sí, está bien, diga lo mismo, está bien. Tome los salmos, muchos salmos que escribió David, buenísimos. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea el Eterno por ello. Pero ¿sabe qué? David era un hombre que amaba la ley de Dios. David era un hombre que amaba la Torah. Y en todo el Salmo 119 usted lo puede ver, y en otra cantidad de salmos, donde David era un hombre que amaba a Dios, amaba sus mandamientos, trataba de vivir de acuerdo a ellos. Obviamente, como ser humano, David tiene su historia, como todos. Pero la Biblia, cuando él ya había muerto, sigue diciendo de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba al Eterno, que no se daba por vencido, que seguía adelante, se tropezaba, se levantaba y para adelante. Un hombre que amaba al Eterno, que inclusive cuando Salomón cometió todo el error que él cometió, ¿verdad? Violando el pacto, el Eterno le dice, mira, voy a dividir el reino, pero no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Entonces, cuando nosotros vemos lo que las Escrituras nos están diciendo acá, ellas nos dicen de que el Eterno lo que haría en el futuro es quitar el corazón de piedra. No está diciendo en el futuro yo voy a quitar la ley. No dice eso. No dice eso. Lo que dice es que en el futuro yo voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne en el nuevo pacto que yo haga. ¿Y para qué? Bueno, 20. Ezequiel capítulo 11, verso 20. Ahí dice para qué. Dice así: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ese es el objetivo del cambio de corazón. En otras palabras, en el nuevo pacto Dios promete que va a quitar no la ley, sino el corazón de piedra, va a poner un corazón de carne, y cuando ponga el corazón de carne, después de ello hay una etapa más que la vamos a ver acá, pero el final de todo eso es el 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. En otras palabras, para que sean obedientes y guarden mi ley, porque la ley de Dios, la Torah, tiene mandamientos. Y esa es la manera con la cual uno le puede demostrar al Señor que lo ama. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabra de Dios, palabra del Eterno.
Vamos a ver lo que nos dice también Ezequiel, adelantito, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36 y el verso 20, vamos a ver, 25, 36, 25 de Ezequiel. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Y dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Vea qué lindo. Luego dice en el 27: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire, esto de verdad que es increíble. Muchas veces, ¿verdad?, cuando hablamos de que cuando el Espíritu Santo iba a venir, que obviamente lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, aquí está hablando de la promesa del Espíritu. ¿Qué es lo que va a venir a hacer el Espíritu? ¿Qué es lo que va a venir a hacer el Espíritu Santo? Vea lo que dice acá: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, dice el Eterno, mi espíritu. ¿Y qué va a pasar después cuando Él ponga su espíritu en nosotros? Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese es el objetivo del nuevo pacto. Vayámonos a Jeremías 31, 33, por favor. Jeremías capítulo 31 y el verso 33. Dice así: y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno: daré mi Torah, mi ley, en su mente, y sobre su corazón las escribiré, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, por el Elohim, y ellos serán mi pueblo. Esas son las promesas en el 31. Estamos leyendo Jeremías 31, 33. Ya en el 31 dice: aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto. Está hablando del nuevo pacto del Mesías. Ya lo vamos a ir a buscar este texto en Hebreos 8, ahí está. Y luego dice: en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Y luego dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces, entendiendo esta parte, fíjense bien, entendiendo esta parte, venimos nosotros, ¿verdad? Y todo comienza a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos están diciendo de que en el primer pacto el Eterno entrega la ley a Moisés, la Torá a Moisés, para que Moisés la dé al pueblo. ¿Qué pasa con ese pacto? Tiene un defecto. Hebreos 8, 6 y 7. ¿Y cuál es ese defecto? El defecto estuvo en el corazón del pueblo, que tuvo un corazón duro como la piedra, y por eso invalidamos el pacto. No lo invalidó el Eterno porque Él es fiel, lo invalidamos nosotros, lo invalidó nuestro pueblo Israel. Al invalidarlo, el pacto quedó sin efecto, invalidado. Pero ¿qué es lo que dice el Eterno? El Eterno promete un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ahí lo que va a hacer es que ese defecto, porque es más, la Biblia dice que si en el antiguo pacto no hubiese tenido ese defecto, eso lo dice el verso 7, leámoslo. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, en otras palabras, si ese defecto no hubiera estado, no se necesitaba otro nuevo pacto. Ya no necesitaba otro pacto más. Tendríamos el pacto perfecto, pero tuvo ese defecto. Y ese defecto es el que el Eterno va a corregir en el nuevo pacto. Bendito sea el Eterno.
Bendito sea el nombre de Yeshua también que nos da la sabiduría. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a seguir leyendo en el verso 8. Ahora nos vamos otra vez a donde comenzamos el estudio. Estamos en Hebreos capítulo 8. Leímos el verso 6 y el verso 7 y hoy vamos a leer el verso 8. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolo dice: He aquí vienen días, dice el Eterno, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Este pasaje 8:8 es el mismo Jeremías 31:31. Es el autor del libro de Hebreos el que está leyendo el libro de Jeremías y está poniendo el texto, escribiéndolo él. Aquí también. 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Palabra del Eterno. O sea, cuando estamos hablando, fíjese bien qué lindo esto, del nuevo pacto. Ya no es Dios que utiliza a Moisés para entregar a su pueblo la ley, sino que ahora es el Mesías el encargado de traer la ley de Dios. ¿Cómo la vemos? Es el Mesías el que trae la ley, la Torá, la que Dios siempre quiso dar. Y ahora manda al Mesías, pero a la misma vez que el Mesías traía la Torá, fíjense bien, porque el Mesías traía de una sola vez la cura, ¿verdad? La cura, porque el Eterno ya en el libro de Oseas 6:1 dice: Él nos hirió y Él nos curará. Él trae la cura. ¿Y qué es lo que trae el Mesías? Bueno, la cura cuando el Mesías viene a través de su muerte, a través de su sufrimiento, primero de su enseñanza, de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección, nos trae sanidad y cambio de corazón. Y el espíritu del Mesías puesto en nosotros, para que luego Él mismo ponga la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo se le llama a la ley de Dios que trae el Mesías? Bueno, ¿cómo se le llamaba antiguamente a la ley de Dios que fue dada a través de Moisés? Se le llama la ley de Moisés. No porque fueran de Moisés las leyes, no, sino que porque Moisés era el mediador. Pero en el nuevo pacto, que ya no es Moisés el mediador, sino el Mesías, y el Mesías trae la ley de Dios, ¿cómo cree que se va a llamar? Pues así, la ley del Mesías. En la Biblia aparece la ley de Cristo. Cuando habla la ley de Cristo o la Torá, es la Torá del Mashiach. Mashiach es la palabra hebrea para Mesías, que significa ungido. Entonces, el libro de Isaías capítulo 42, que el día de ayer en el primer tema lo estuvimos leyendo. Al final, ¿verdad? Ahí habla de mi siervo, mi escogido, y él vendrá, ¿verdad? Y no apagará el pábilo que humeare, ¿verdad? Y a través de la justicia, a través de la verdad, traerá justicia a las naciones. Y terminaba Isaías 42, creo que el verso 5, y las costas son las naciones, esperan su ley. ¿Cuál ley? La ley del Mesías. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley del Mesías y la ley de Moisés? Bueno, la diferencia es que en este Moisés fue el mediador y en este el Mesías es el mediador. Pero la ley es la misma, la Torá es la misma. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? ¿Cuál es la diferencia de este nuevo pacto? Porque dice que tiene mejores promesas. Dentro de las mejores promesas de este nuevo pacto es que en esta oportunidad el Eterno va a ocuparse de cambiar el corazón. Oiga, nos va a quitar un corazón, va a circuncidar el corazón, eso es cambiar el corazón de piedra, nos va a poner un corazón de carne y luego después va a poner la Torá en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón, para ser así el pueblo que Él ha soñado siempre.
un pueblo obediente, un pueblo que lo ame, un pueblo de verdad que lo busque y sea un adorador, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que busca el Padre en ese tiempo. Entonces, vamos a irnos, vamos a empezar a entrar con las cartas y vamos a comenzar a hablar, vamos a irnos al libro de Romanos, a la carta de Pablo a los Romanos. Y vamos a leer Romanos capítulo 6 y el verso 14. Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6 y el verso 14. Busquémoslo, por favor, para que lo leamos juntos. Bien, dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vea lo que dice la Escritura. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje, lo que podemos observar, fíjense bien, es de que dice que no estamos bajo la ley. Con todos los pasajes que hemos venido estudiando. Y ahora venimos, fíjense bien, porque la interpretación usual de este pasaje es que ya la ley ya eso es del pasado. Sino que ahora estamos en la gracia. ¿Y qué significa gracia? No, gracia ya la ley ya no, es la gracia. Bueno, pero la gracia es como decir, no, ya esas leyes eran para Israel, ya nosotros ya no. No, hay que entender, fíjense bien, que es gracia. Y hay que entender cuando la Biblia dice, pues no estáis bajo la ley, ¿a qué ley se refiere? ¿Verdad? Porque si ustedes ven el primer pasaje, el 14, aquí lo estamos leyendo, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, acordémonos qué cosa es pecado. Primera de Juan 3:4, pecado es la transgresión a la ley de Dios. Entonces, si pecado es la transgresión a la Torá, lo que aquí dice es, porque la transgresión a la ley de Dios no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa no se enseñoreará? Bueno, ya no será vuestro amo. En otras palabras, como dice aquí, vamos, el pecado no se enseñoreará, la transgresión a la ley no se enseñoreará, o la transgresión a la ley ya no será vuestro amo. El pecado ya no será vuestro amo. En otras palabras, ustedes ya no van a ser esclavos de la transgresión a la ley, o ya no van a ser esclavos del pecado. ¿Por qué no van a ser ya esclavos del pecado? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, el gran conflicto aquí, o el gran problema, es de que cuando se lee que no estamos bajo la ley, a todos se les viene como que se está hablando la ley de mosaica, dice. La ley mosaica. No está hablando para nada, está hablando de la ley de Dios, que ya dijimos por qué también se le llama en alguna parte la ley de Moisés. No está hablando de eso. Para entender esto, para entender estos pasajes, tenemos que irnos adelantito. Vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el 7. Vamos a irnos vamos a ver.
al 7 y el verso, vamos a ver, verso 22, 7:22 del libro de Romanos. Dice así, por favor. Vea lo que Pablo dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim, en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la Torah, en la ley de Dios. Ya solo eso es para... ¿Cómo es que digo que no estamos bajo la ley? Sí, vea lo que dice en el siguiente pasaje. 3. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa otra ley, ¿cuál es? Esa se le llama la ley del pecado. Y la ley del pecado, ¿qué es? Es la ley con la que, o sea, es después de que entró el pecado por medio de Adán, el pecado pasó a todos los hombres. Y eso lo traemos todo desde nacimiento. Todos ya venimos con esa enemistad en contra de Dios. Traemos esa inclinación al mal. Nos atrae lo malo. Nos atrae lo que a Dios le desagrada. Está hablando del hombre carnal, del hombre nacido de mujer, como dice Job, que es corto de días y harto de sinsabores. Entonces, cuando aquí, fíjense bien, Pablo dice que veo otra ley, esa es la ley del pecado. Ahora, cuando Pablo dice en Romanos 6:14 que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado. ¿Por qué? Porque la ley del pecado la tiene el hombre viejo, el hombre que está viciado conforme a los deseos de error. El hombre carnal, pues. Fíjense bien, el hombre carnal. Entonces, estar bajo la ley es estar bajo la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y ya no estamos bajo esa ley porque el Mesías ha muerto y ha puesto su espíritu y ahora Él vive en nosotros y ha habido un nuevo nacimiento y ha nacido un nuevo ser y el viejo hombre está debajo de nuestros pies. Entonces ya no estamos bajo la ley. Pero la ley, pues matemos, hurtemos, porque la ley dice no matarás, no cometerás adulterio. La ley dice honra a tu padre y a tu madre. La ley dice no tendrás dioses ajenos. Pues esto ya no estamos bajo la ley. Pues, dice Pablo, pero ahora, dice en Gálatas, estamos libres de la ley. Y pensar, existe es un problema. Yo le tengo miedo a alguien que me diga que está libre de la ley. Pues sí, no tiene ley. No tiene ley. Cuando hablamos, fíjense bien, cuando Pablo está hablando de esto, repito, Pablo está hablando de la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado. La gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un perdón inmerecido. Es un regalo inmerecido. Es un perdón que nosotros no merecíamos. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué nos perdonó Dios? ¿Qué no merecíamos? ¿Sabe qué nos perdonó? Los pecados. ¿Y qué es pecado? La transgresión a la ley. ¿Qué nos perdonó? Las transgresiones a la ley de Dios. Eso es lo que el Mesías clavó en el madero. Nuestros pecados cayeron sobre Él. Fíjense bien. Y nos dejó libres de pecado. Nos lavó con su sangre preciosa. Y perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestras transgresiones a la ley de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a vivir sin ley? No, el Mesías, cuando le llevaron a aquella mujer que la iban a apedrear, después de que el Mesías la perdona, le dice a la mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. En otras palabras, te rescaté, te salvé. Vete y no transgredas más la ley, no transgredas más la Torah, que por haber transgredido la Torah prácticamente la iban a matar, pero fue perdonada. Ese perdón es el que hemos recibido nosotros. Esa gracia. Algo que no merecíamos. Y Él nos perdonó. Y Él nos amó antes que nosotros a Él.
Dice la palabra que Él nos amó primero. Porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Y por gracia sois salvos. Por gracia. O sea, no merecíamos nada. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no merecíamos nada. Pero vino nuestro Padre y envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que entender qué significa creer en Él. Todo aquel que en Él crea. Creer no es solamente decir una oración y se acabó. Ese es el principio. Ese es el principio, porque hay que confesar. Eso sí, la palabra lo dice. La palabra lo dice. Hay que confesar que Él es el Mesías, que Él murió y que Él resucitó, ¿verdad? Y que a través de su Espíritu Él me dio vida. Y creer que el Señor lo levantó de los muertos y dice, y seremos salvos, y será salvo. Eso es verdad. Pero ese es el principio de la carrera. ¿Por qué es el principio? Porque para creer en Él verdaderamente, no solamente entrar, no solamente es la puerta y entramos, después de la puerta angosta, hay un camino angosto que hay que caminar y ese es el camino del justo, ese es el camino del peregrino. Y ahí es donde el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el camino que Él nos ha trazado. El camino del peregrino, el camino de aquel hombre que ha decidido amar a Dios, que ha decidido amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Entonces, cuando hablamos, fíjense bien, de ese gran amor con el cual el Eterno nos ha amado y nos ha dado ese regalo que es nuestro Mesías, el apóstol Pablo nos habla, bueno, cuando por medio del Espíritu y comenzamos a trazar correctamente las Escrituras, porque las Escrituras también podemos torcerlas, pero lo que queremos es que el Eterno nos guíe a través de la palabra para hacer verdaderamente lo que Él quiere que hagamos. Vea lo que dice Romanos capítulo 7. Vamos a ver. Voy a leer un poquito antes. Es increíble. Dice, voy a leer desde el 7:4. Dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? A la ley del pecado. Al hombre carnal. Ya, ese hombre está muerto, ya no vive. Mediante el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Oiga, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Oiga, está hablando de la ley del pecado. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Verso 6. ¿Libres de la ley? Sí, libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. De la ley que estaba en nuestros miembros. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Más adelante Pablo va a decir, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Muchas veces tampoco entendemos qué significa eso. La letra mata y el Espíritu vivifica y pensamos que está hablando del Antiguo Testamento o de la ley de Dios. No. Cuando Pablo dice que está del régimen viejo de la letra, está hablando que la letra mata. El mandamiento, si yo no tengo el Espíritu del Eterno, el mandamiento me va a matar. ¿Por qué? Un ejemplo. Dice la ley de Dios, no cometerás adulterio. ¿Es bueno el mandamiento? Sí, es bueno.
¿Tiene el objetivo de dar vida? Así es. Pero si yo no tengo el Espíritu del Eterno, yo voy a cometer adulterio. ¿Y qué va a pasar? El mandamiento que se me dio para vida me va a servir para morir. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Eterno no está en mí. Por eso es que la Escritura dice, la letra mata, mas el Espíritu hace vivir. O sea, nos vivifica, nos da vida. Sigamos leyendo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Vea, yo no conocí el pecado sino por la Torá. Aquí sí. Porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Vea qué bonito. Sin la Torá no tenemos conocimiento del pecado. Porque es la Torá la que nos dicta qué cosa es lo que a Dios le agrada y qué cosa es lo que a Dios no le agrada. Luego dice, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Vea? Cuando está diciendo acá sin ley vivía algún tiempo, es el tiempo de la niñez. La palabra dice que el corazón del hombre comienza a ser malo desde la juventud. Ahí es donde comienza, ya cuando la niña y el niño comienzan aquello que decimos, ya la niña ya se peina, ya el niño ya se ve al espejo, ya comienza, ya entró la malicia. Eso es lo que está hablando Pablo. Ya los impulsos de la carne ya va buscando, ¿me entienden? Satisfacerse. Desde cuando el niño comienza a pasar de niño ya a la adolescencia, allá por los 12, 13 años. Luego dice, yo sin ley viví algún tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé, verso 10, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, vea lo que Pablo está diciendo, el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Está hablando del hombre viejo. Aún está hablando del hombre bajo el antiguo pacto. Que lo que trae es muerte. Porque dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, cuando el Eterno entrega la Torá, la ley de Dios en el monte Sinaí, no se la dio para matarnos. Pero ¿por qué entonces quedaron tendidos y por qué? Por el pecado, por la dureza del corazón. Hicieron lo contrario a lo que Dios les estaba diciendo. Por eso dice acá, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Era para vida. Ahora, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Estamos, verso 12. De manera que la Torá, véalo, aquí está hablando de la Torá, a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Vea, aquí Pablo está hablando de la ley de Dios, de la Torá. Es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. 13. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, dice Pablo. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Luego dice, verso 14, porque sabemos que la espiritual, porque viene de arriba, la Torah es espiritual. Mas yo, aquí Pablo se está poniendo en el lugar de una persona que no ha nacido de nuevo, de una persona carnal. No está hablando de él. Si estuviera hablando de él tendríamos grandes líos. Pablo se pone en el lugar de una persona que no ha nacido de nuevo y dice, porque sabemos que la Torah es espiritual y yo soy carnal, vendido el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo y pues hago lo que no quiero, sino que lo que aborrezco eso hago.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que es la ley del pecado, que el mal está en mí. Eso que venimos hablando. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la Torá, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Cuando el Eterno comienza a hacer la obra de poner la Torá en nuestra mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Aquí hay un gran problema con el hombre carnal, porque el hombre carnal puede conocer la ley de Dios, porque solamente tener en la mente no es mente y en el corazón. Solamente tenerla en la mente es saber que aquello hay que hacerlo. Puede ser que no sepamos que aquello hay que hacerlo, pero viene Dios y nos muestra que hay que hacerlo. Pero no solamente basta que sepamos que hay que hacerlo. Por eso Pablo está diciendo acá, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice, que se revela contra la ley de mi mente. En otras palabras, está la carne que me dice que haga una cosa y está la mente que me dice que haga otra. Entonces yo sé con mi mente que aquello está malo. Ya sé que aquello no es correcto, pero mi carne me llama a hacerlo. Entonces cuando el Eterno no ha obrado en nosotros y el viejo hombre no está muerto, ¿quién gana? Pues gana el hombre carnal. Y el mandamiento al final me termina matando. La mente lo sabe, pero a la carne no le importa. Entonces, es casi el ejemplo que hago yo y preguntamos a cualquiera en la calle, a cualquierita casi, de un 90% de personas. Mire, ¿usted qué cree que es mejor? ¿Que se mantenga 3 horas viendo novelas, viendo películas, o que 3 horas mejor usted vaya a leer la Biblia a su casa y a orar? Casi que yo creo que la mayor parte de gente va a decir, sí, mejor orar y leer la Biblia en la casa 3 horas. Pero no lo hacen. La mente sabe que eso es, la mente sabe que es, pero el cuerpo no lo desea. Y gana muchas veces el cuerpo, aunque la mente esté diciendo que aquello es así o que aquello no es así. Entonces, todo esto al final, la obra que el Eterno está haciendo en nosotros, a través de todo el nuevo pacto, es que la ley, la Torá, al ponerse en la mente y poner en el corazón, la carne se muera y haya conexión, en otras palabras, entre la mente y este cuerpo. Porque ya este cuerpo ya no es de nosotros, sino que ya ha sido comprado por medio de la sangre del Mesías y morada del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh en hebreo. Esa es la obra que el Eterno está haciendo en nuestras vidas. No solamente saber que aquello es malo, porque si yo sé que aquello es malo, es más, entre más le meto aquí y menos actúo aquí, me condeno más, porque el que más se le da a conocer, más se le va a pedir cuenta. Entonces, pero cuando la obra del Eterno es completa, se pone en la mente y en el corazón. Entonces lo que yo digo aquí, eso es lo que hago. Lo que yo digo aquí, esto es lo que no hago. O sea, la mente comienza a controlar mis impulsos y la mente comienza, allí es donde el Mesías vive dentro de nosotros. Sigamos leyendo. Dice, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la Torah, más con la carne a la ley del pecado, lo que venimos hablando. Con la carne a la ley del pecado. Silenciar por la luz. Vamos a seguir acá en el capítulo 8 del libro de Romanos. 8.1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Oiga, hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿quiénes son los que están en Yeshua HaMashiach?
los que no andan con la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vea qué bonito lo que la palabra nos dice. Repito otra vez el pasaje. Porque la ley del Espíritu de vida es la Torah en Yeshua, nuestro Mesías. Me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. O sea, una ley lo ha librado de la otra. ¿Y cuál ley la libró de la otra? La ley del Mesías. La ley del Mesías. Y aquí se entiende, no quiero que nos perdamos acá, pero si usted puede leer, por ejemplo, Gálatas 2.19, Gálatas 2.19 dice así: yo por la ley morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo por la ley, morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Bueno, cuando Pablo está diciendo yo por la ley morí a la ley, ¿por cuál ley murió a la ley? Por la ley del Mesías, la ley de Dios que trajo el Mesías, morí a la ley del pecado. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso les digo, después cuando ustedes lean Gálatas 2.19 explicado, entonces vénganse para Romanos 8.2. Aquí es donde dice, porque la ley del Espíritu de vida, la Torah que trae el Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, y la pregunta es, ¿qué es lo que era imposible para la ley? ¿Sabe qué es lo que era imposible para la ley? Lo que era imposible para la ley era, o es más bien dicho, que yo la guardara, que nosotros la guardáramos. Eso es lo que era imposible para la ley, que yo la guardara y que usted la guardara. Dice el apóstol Pablo, por cuanto era débil por la carne. O sea, en otras palabras, por la debilidad que había en nuestra carne, nos era imposible guardar la ley. ¿Por qué razón? Decíamos hace poquito en otro texto que leíamos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley de Dios, la Torah, es espiritual, y yo soy carnal vendido. Entonces, ¿cómo yo iba a poder guardar la Torah? ¿Cómo yo iba a poder guardar la ley de Dios si yo era carnal? ¿Qué necesitaba? Vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué razón no podía yo guardar la Torah? Porque la Torah es espiritual y yo soy carnal. Así no se puede. La palabra del Eterno dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El hombre natural, que es el hombre carnal, no percibe las cosas de arriba, no percibe las cosas del Espíritu. Por eso se necesita que haya un cambio en nosotros, para que ya no seamos carnales y que la Torah del Eterno esté en mí, sea yo obediente. Sigamos leyendo. Dice, verso 4, cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, vida y paz. Estamos leyendo Romanos capítulo 8, verso 6. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Eterno. Oiga, los designios de la carne, lo que la carne siempre va a querer, es ir en contra de Dios, en contra del Eterno. ¿Por qué razón es de que los designios de la carne son enemistad contra Dios? ¿Sabe por qué? Ahí lo dice adelantito Pablo a los romanos. Dice, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Ese es el problema. El problema es que los designios de la carne, el hombre carnal,
no se sujeta a la ley de Dios, no puede guardar la ley de Dios, porque no está el espíritu del Mesías en él. Pero vea lo que dice Pablo después, en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar al Eterno. Entonces, ¿quiénes son los que pueden agradar al Eterno? Aquellos que no viven según la carne. Y con los que no viven según la carne, estos sí se pueden sujetar a la ley de Dios. Estos sí se pueden sujetar a la ley de Dios, que es la Torá, que es la ley del Mesías. Porque el Eterno ha mandado al Mesías como mediador de un nuevo pacto. El apóstol, en Hebreos, allá leímos también en los versos, creo que Hebreos 8, creo que del 10 al 13, bueno, leímos todo, creo que nos hizo falta una parte, pero allá mismo decía la Escritura que Él pondría la Torá en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la obra del Mesías de acuerdo al apóstol Pablo acá? Lo que Pablo está diciendo es que nosotros no tenemos que vivir según la carne. Vamos a ver el verso 8. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Verso 10. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. El hombre carnal, la ley del pecado. Estamos bajo la ley del pecado. Y a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la Torá del Eterno, cuando viene el mandamiento a mi vida, porque como es el Mesías, sino que el Mesías vive en mí y con el Mesías estoy juntamente crucificado, el hombre carnal está crucificado, voy a poder guardar sus mandamientos. El mandamiento me va a decir, no hurtarás, y el mandamiento va a venir a la mente y se va a escribir en mi corazón. ¿Y qué va a pasar? Yo no voy a robar. No voy a robar, no puedo robar. Aunque no me vea nadie, yo sé que Dios, que el Eterno me mira ahí arriba y no puedo hacerlo. Ni aunque me obliguen a hacerlo, no puedo. ¿Qué significa eso? Que Dios ya escribió ese mandamiento en su mente y en su corazón. Así como yo sé que hay muchos hermanos que tienen mandamientos de la ley de Dios grabados aquí, es necesario que conozcamos a plenitud toda la ley de Dios. Los demás mandamientos, porque hay mandamientos que hoy mismo de la ley de Dios se dice que ya no hay que guardarlos. Ejemplos de ellos, solo les voy a dar ejemplos, luego vamos a tocar los temas por aparte. El cuarto mandamiento, que es el guardar Shabbat, el sábado, Shabbat, las leyes de alimentación, las fiestas de Dios, las nuevas lunas, todo eso es parte de la ley de Dios. Obviamente, ¿no? Hay una parte porque verdaderamente sabemos que no hay templo y el templo está destruido, eso no se puede hacer. Pero es importante que nosotros conozcamos más la ley de Dios, la Torá, ¿verdad? Que la tenemos en nuestras manos, que la podemos leer para que sepamos qué es el trabajo que el Eterno está haciendo y qué es lo que Él está poniendo aquí y escribiendo acá. Por eso tenemos hoy la palabra, por eso tenemos las escrituras. Por eso es que Él podemos decir que no nos ha dejado solos. Y todo lo que Él está haciendo en estos últimos tiempos es cumpliendo el nuevo pacto en nuestras vidas. Por eso la otra vez yo hablaba con alguien que me decía, no, el pacto de Jesús es de pacto de gracia. Y yo decía en mi mente, también es pacto de ley también. Pero hay que entender de qué estamos hablando. Porque no significa porque estamos hablando de pacto de ley o pacto de Torá, estamos dejando de lado la gracia. Lo que sí tenemos que entender es que la gracia es parte de Dios. La gracia es parte de Dios. Hay una parte allá donde dice que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. ¿En qué tiempo fue eso?
cuando el Eterno entregó la Torá en el monte Sinaí, porque al entregarles la Torá, ellos les alumbró y supieron qué es lo que agradaba y qué desagradaba a Dios. ¿Y qué vino después? La gracia. Obviamente que para que haya gracia, un día vamos a hablar un poquito más de la gracia, porque es un tema creo que bastante interesante. De no haber habido gracia desde un principio, ¿saben lo que hubiera pasado con Adán y Eva cuando pecaron? Los hubiera matado, definitivamente. Pero no, todavía estamos nosotros aquí. Después el mundo antes del diluvio, antediluviano, se murieron. Pero ¿sabe qué? El Eterno todavía tuvo gracia porque dejó a Noé y a 7 personas más. Y por eso estamos nosotros aquí. Y aquí seguimos, participando de esa gracia inmerecida. Por esta razón, de verdad, tenemos que amar a nuestro Dios. Y tenemos que conocer qué es lo que realmente Él quiere. Porque le voy a decir así, todo lo que Él ha querido desde un principio es que seamos obedientes. Todo, es todo. Y pasó todo lo que pasó. Y ahora viene, y ahora ya no es a través de Moisés, sino que manda a su propio hijo, su ley, para entregarnos su Torah. Todo el tiempo Él está con sus manos abiertas ante nosotros diciendo, miren, hay un pasaje donde dice, ¿qué te he hecho? Crié hijos y engrandecílos, dice el Señor, Isaías 1, y ellos se rebelaron contra mí. Rebelarse contra Él es rebelarse contra sus mandamientos. Razón tenía nuestro Mesías cuando Él decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién es un verdadero amigo? Amigo es aquel que da la vida por sus amigos. Yeshua es nuestro amigo, porque Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué nos pide Él a nosotros? Ustedes sois mis amigos, dijo Él, si hacéis las cosas que yo os mando. ¿Queremos ser amigos de Yeshua? ¿Queremos ser amigos del Señor? Esa palabra amigo, la otra vez decía yo, es una palabra, bueno, aún en las redes se dice, yo tengo 1500 amigos, yo tengo 2000 amigos. Muchos no se conocen, no nos conocemos. Amigo, esa palabra amigo en hebreo significa amor. De hecho, hay una parte en la Biblia hebrea cuando dice que Abraham, cuando Dios dice Abraham mi amigo, dice en esa Biblia Abraham que me amó. Porque el ser amigo es amar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a amar al Eterno, de amar a nuestro Mesías, si es posible, a dar nuestras vidas por Él y por su palabra y por sus mandamientos. Mire, ayer hablaba de Sadrach y Abed-Nego, cómo ellos, ¿verdad?, fueron echados al lago de fuego, a un lugar, no un lago de fuego, a un horno de fuego, perdón, que es muy similar, ¿verdad?, que lo habían calentado 7 veces más, pero prefirieron ellos morir antes que transgredir la ley de Dios e inclinarse a un Dios extraño. Eso es lo que la Biblia nos dice. Hombres como Daniel, que se arriesgaron a decirles, mire, a mí no me dé de la comida inmunda que come el rey, no me dé de esa comida, dennos legumbres. Y después, ¿verdad?, porque el que los estaba cuidando estaba preocupado porque tenía que tenerlos en buen estado, pero Daniel les dice, véanlos después de 10 días, a ver cómo estamos. Y dice que les hizo la prueba y darles solo legumbres y ellos estaban mejor. ¿Verdad? O sea, se arriesgaron. ¿Verdad? ¿Por qué se arriesgaron? Para vivir de acuerdo. ¿Verdad? Porque uno de los estudios que vamos a realizar próximamente, todavía me falta otro estudio más acerca de la ley y el nuevo pacto, pero después vamos a entrar al estudio de las leyes de alimentación, bajo el Antiguo como el Nuevo Testamento, para poder entender realmente la palabra de nuestro Dios y de verdad, pues realmente si a Él nos debemos. A Él nos debemos. Y si hemos estado equivocados, pues tenemos que decirle al Señor, perdonen. Dice la palabra que Él, dice que lo que nosotros hayamos hecho, que lo hayamos hecho en ignorancia, dice que Él pasa por alto nuestra ignorancia. Y Él lo que demanda a todos nosotros es que nos arrepintamos, nos volvamos a Él, que nos volvamos a su palabra y lo amemos a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Les invito a que hagamos una oración.
Bendito y Padre Celestial, Dios nuestro, bendito y exaltado sea tu nombre por siempre. Gracias, Padre, te damos en esta hora porque nos has bendecido, porque nos has guardado. Gracias porque has estado con nosotros en este momento que hemos tenido, en el cual hemos hablado tu palabra. Te damos gracias porque pues nos has dado tanto. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu Hijo. Gracias por ese nuevo pacto. Gracias por amarnos con amor eterno. Bendice a cada hermano, bendice a cada amigo, al cual pues igual va a llegar esta enseñanza. Permite que seamos buena tierra. Te pedimos, por favor, habla nuestras mentes. Escribe tu palabra, escribe tu ley, escribe tu Torah. Pon tu Torah en nuestras mentes, Padre, y escríbele en nuestros corazones para obedecerte. Siervos inútiles somos, Padre, pero aquí estamos. Haz la obra en nosotros. Tu palabra dice que de lo vil tú vas a hacer cosas preciosas. Eso dijo Pablo a los Corintios en 1 de Corintios. Y aquí estamos nosotros. No somos nada, Padre, somos insignificantes. Pero te damos gracias porque te acuerdas. Guárdanos de todo mal. Permite que podamos seguir estudiando tu palabra y que podamos deleitarnos en ella. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua de Nazaret, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y si el Eterno, ¿verdad?, si nuestro Dios permite, pronto pues haremos una nueva grabación donde estaremos terminando el tema de la ley y la ley de Dios y el nuevo pacto. Que Dios me les bendiga, ¿verdad? El Eterno les bendiga y shalom para todos. Bendiciones.